Hola, soy el Dr. Carl Smith, experto en endocrinología. Queridos amigos, ¿sabían que en la actualidad 7 de cada 10 personas mayores de 80 años en Corea del Sur padecen una deficiencia proteica que está causando un desgaste en sus músculos y huesos? Debido a esto, en los últimos 3 años se ha registrado un aumento preocupante del 26% en los accidentes por caídas entre los adultos mayores. Si esta situación persiste, podría convertirse en un problema muy serio. Recientemente, se difundieron noticias alarmantes. Según un estudio realizado por el Centro de Control de Enfermedades, el número de pacientes de edad avanzada que acudieron a atención médica tras sufrir caídas creció un 26,3% en los últimos 3 años. Pero lo que más llamó la atención fue el hallazgo de una encuesta del Ministerio de Salud y Bienestar realizada el mes pasado sobre el estado de la población mayor en 2024. Se reveló que un preocupante 70% de los coreanos mayores de 80 años no ingiere la cantidad diaria recomendada de proteínas. El estudio combinado con los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Nutrición mostró que la carencia de proteínas es el factor principal detrás del incremento en las caídas. Debido a la sarcopenia causada por esta falta, el peligro de sufrir caídas y fracturas se incrementa al doble o incluso al triple. En especial, las fracturas de cadera presentan una tasa de mortalidad cercana al 20% durante el primer año, una cifra realmente alarmante. ¿Les ha ocurrido algo similar? ¿Conocen a alguien que antes subía escaleras con facilidad, pero ahora lo hace despacio, tiene dificultad para levantar objetos pesados o se queda sin aire tras caminar pocos metros? ¿Han atribuido esto únicamente al envejecimiento? Justo ayer, la señora Max Jackson, de 78 años, llegó de manera urgente a mi consultorio acompañada por su nuera, debido a una fractura en la muñeca. Doctor, mi mamá se tropezó en los escalones frente a la casa. No parecía algo serio, pero terminó con la muñeca fracturada. Al revisarla, confirmé que presentaba sarcopenia en un estado avanzado. Su fuerza de agarre apenas alcanzaba los 12 kilos, y su ingesta diaria de proteínas era inferior a 25 gramos. Con un peso de 52 kilogramos, debería estar consumiendo al menos 62 gramos al día. La señora, con una expresión de desconcierto, me respondió, «Doctor, pero si me alimento bien. Suelo comer un plato de arroz con estofado de kimchi y algunos vegetales de acompañamiento. ¿Por qué me ocurrió esto entonces? ¿Cómo pude caerme por solo bajar 2 escalones?» Amigos, aquí radica el problema. Llenarse no es sinónimo de recibir todos los nutrientes que el cuerpo necesita. En especial la proteína, que si no se ingiere de manera intencionada, inevitablemente será insuficiente. Este año, Corea ha alcanzado finalmente el estatus de sociedad superenvejecida, con más del 20% de su población siendo mayor de 65 años. Pero, ¿cómo se encuentra realmente la salud de este grupo etario? De acuerdo con un estudio realizado por el Foro Coreano de Alimentación, junto con la llegada oficial a la sociedad superenvejecida en 2025, se ha señalado que el consumo de proteínas entre los adultos mayores no solo es insuficiente en cantidad, sino que también carece de calidad adecuada. Por lo que es urgente implementar acciones para asegurar una población saludable. Los resultados del equipo de investigación dirigido por la profesora Lydia Oak en la Universidad Jeonseon son aún más preocupantes. 1 de cada 4 personas mayores de 65 años padece sarcopenia. Asimismo, encontraron que los hombres que ingieren poca carne y las mujeres con bajo consumo de leche tienen una mayor probabilidad de desarrollar esta condición. Durante mis 18 años de experiencia como especialista en endocrinología, he atendido a miles de pacientes mayores y he llegado a una conclusión importante. Muchas personas confunden los síntomas ocasionados por la deficiencia de proteínas con el proceso natural del envejecimiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la causa no es el envejecimiento en sí, sino un desequilibrio en la nutrición.
¿Quieren que les comparta algo aún más impactante? La carencia de proteínas no solo perjudica a los músculos. También está vinculada con la producción hormonal, el sistema inmunológico, la regulación del azúcar en la sangre e incluso con el funcionamiento del cerebro. En este video, mostraré casos reales que he atendido a lo largo de mis 18 años en la práctica clínica para evidenciar la importancia vital de las proteínas en la vida de los adultos mayores, además de explicar cómo pueden incorporarlas de forma efectiva. No usaré términos médicos complejos, en cambio, ofreceré consejos claros y prácticos que podrán aplicar fácilmente en su día a día. Porque tener una vejez saludable no es un lujo exclusivo, sino algo al alcance de todos con la información adecuada y pequeños hábitos. Amigos, tengan presente, el desafío no está en comer mucho, sino en comer bien. Tal como le ocurrió a la señora Max Jackson, y hay muchas personas en circunstancias similares. Basándome en mi experiencia durante 18 años en consulta, más del 90% de los adultos mayores que he atendido tenían deficiencia proteica. Les voy a compartir una historia curiosa. El año pasado, un hombre llamado Parker Jack, de 70 años, llegó a mi consulta. Me comentó: doctor, me alimento muy bien. En las 3 comidas suelo tomar kimchi jjigae, doenjang jjigae, sopa de algas, ¿por qué entonces me siento débil? Le pregunté qué había consumido el día anterior. Por la mañana, arroz con estofado de kimchi, al mediodía, arroz acompañado de estofado de soja fermentada, y para la cena, arroz con sopa de algas, junto con kimchi, rábanos en conserva y más kimchi. ¿No te parece que hay algo extraño en esto? Exacto, no había ningún alimento rico en proteínas como carne, pescado, huevo o tofu. El señor solo estaba comiendo arroz y kimchi durante todo el día. Entonces le expliqué: señor, imagine que nuestro cuerpo es como una casa. El arroz es el combustible que alimenta la casa, como la gasolina o la electricidad. Pero la proteína es el material con el que se construye esa casa. Por mucho combustible que haya, si no hay materiales para construir, la casa se cae. Él exclamó: ah, y comprendió al instante. Ustedes también lo captan, ¿verdad? Los músculos de nuestro cuerpo están formados por esos bloques, es decir, proteínas. Si faltan esos bloques, la estructura comienza a deteriorarse poco a poco, y lo mismo ocurre con nuestros músculos cuando no consumimos suficiente proteína. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Pero lo más sorprendente fue esto: el abuelo Parker Jack regresó 3 meses después, y parecía otra persona totalmente diferente. Doctor, ahora subo las escaleras a toda prisa. Le realizamos algunas pruebas y los resultados fueron impresionantes. Su fuerza de agarre pasó de 15 a 23 kilogramos y su velocidad al caminar aumentó notablemente. ¿Y qué hizo el abuelo? Fue algo muy simple. Por las mañanas, en vez de tomar solo kimchi jjigae, estofado de kimchi, le añadió media porción de tofu. En el almuerzo, incorporó caballa al doenjang jjigae, estofado de soja fermentada. Y por la noche, comió 2 huevos cocidos. Eso fue todo. Él me dijo entre risas: ¿cómo no supe esto antes, si es tan sencillo? Eso, amigos, es la maravilla de la proteína. No parece complicado, ¿verdad? Pero lo fundamental aquí es que la proteína no solo sirve para fortalecer los músculos. Te lo voy a explicar de manera simple: piensa en tu cuerpo como si fuera un automóvil. Los carbohidratos, como el arroz o el pan, serían el combustible, la fuente principal de energía. Entonces, ¿qué papel cumple la proteína? La proteína es el motor, las ruedas, el volante y los frenos del coche. Son los componentes que conforman todas las partes del vehículo.
Aunque tengas mucho combustible, si el motor está dañado, el auto no funciona. Lo mismo ocurre con el cuerpo, por más arroz que consumas, si no hay suficiente proteína, el cuerpo no opera bien. Ahora, exploraremos las funciones de la proteína en el cuerpo de una forma amena. Construye músculos. Esto ya lo sabías, ¿verdad? Los necesitas para caminar, subir escaleras y cargar cosas pesadas. Fortalece el sistema inmunológico. Actúa como un policía que detecta y elimina bacterias o virus. Cura heridas. El tejido nuevo que se forma cuando te cortas lo produce la proteína. Regula el azúcar en sangre, ayudando a prevenir la diabetes. Mejora el cerebro. La memoria y la concentración también dependen de la proteína. Al observar esto, comprendes lo esencial que es la proteína, ¿verdad? Sin embargo, existe un inconveniente: con el paso de los años, aunque ingiramos proteínas, nuestro organismo no las asimila correctamente. Un joven de 20 años absorbe casi la totalidad de la proteína que consume. En cambio, una persona de 70 años solo aprovecha entre el 60% y 70% de esa misma cantidad. Por eso, a medida que envejecemos, es necesario incrementar la ingesta de proteínas. ¿Y cuánto debemos consumir? Hay una fórmula sencilla: multiplica tu peso corporal por 1,2. Por ejemplo, si pesas 60 kilogramos, requieres 72 gramos de proteína al día. Muchas personas me preguntan: doctor, ¿qué significa eso en comida? Te lo explico fácil: un huevo aporta aproximadamente 6 gramos de proteína. ¿Entonces hay que comer 12 huevos? No. Media porción de tofu contiene 10 gramos. Un trozo de caballa aporta 20 gramos. Y una taza de leche, 8 gramos. Si distribuyes bien la ingesta a lo largo del día, podrás lograrlo sin dificultad. Te comparto un ejemplo de menú diario que suelo recomendar. Desayuno: 2 huevos, 12 gramos, más 1 taza de leche, 8 gramos. Almuerzo: un trozo de pescado, 20 gramos, y media ración de tofu, 10 gramos. Cena: una porción de pechuga de pollo, 25 gramos, y brotes de soja, 5 gramos. Total, 80 gramos de proteína al día. ¿Y no se engorda con esta alimentación? Muy buena duda. De hecho, sucede lo contrario. Consumir una cantidad adecuada de proteína puede ayudarte a bajar de peso, porque al aumentar tu masa muscular, también se eleva tu tasa metabólica basal. Esto significa que, incluso en reposo, tu cuerpo quema más calorías, como si tu motor fuera más eficiente. Ahora, una pausa para contar otra historia interesante. El mes pasado me visitó la señora Chloe Sands, de 72 años, acompañada por su hija. Me comentó: doctor, últimamente olvido todo. No logro recordar ni lo que comí ayer ni los nombres de mis nietos. ¿Será que estoy sufriendo demencia? Le realicé algunas pruebas y descartamos la demencia. Lo que tenía era deficiencia de proteína. ¿La proteína está relacionada con la memoria? Sí, lo está. Mucho. Pensemos en el cerebro: también es parte del cuerpo, ¿verdad? Las células cerebrales están hechas de proteína. Y las sustancias químicas que almacenan y recuperan recuerdos también. Imagínate que tu cerebro es una biblioteca. Los bibliotecarios que organizan y buscan libros también están hechos de proteína. Si faltan proteínas, esos bibliotecarios se debilitan. Y entonces, no pueden organizar bien los libros ni encontrar lo que buscas. Por eso se debilita la memoria. La señora Chloe solo consumía unos 30 gramos de proteína al día. Le dije: abuela, coma 2 huevos cada mañana. Y en la cena, prepara un guiso de tofu. 3 meses después volvió y era otra persona. Doctor,
mi memoria mejoró muchísimo. Recuerdo todo lo que comí ayer, no confundo los nombres de mis nietos y hasta me acuerdo de historias de hace 20 años. Increíble, ¿no? Ese es el cuarto poder de la proteína. Pero aún hay una historia más asombrosa, la del señor Lenny Masters, de 69 años, que vino a verme el año pasado. Un abuelo vino con su hijo y me compartió esta preocupación. Doctor, tengo diabetes. Mi nivel de azúcar en sangre sigue subiendo, y aunque tomo medicamentos, no baja mucho. Entonces le pregunté sobre su dieta, y era la misma de siempre, arroz, kimchi y sopa. Casi no había proteínas. Le pregunté. Abuelo, ¿sabía que la proteína tiene relación con el nivel de azúcar en sangre? ¿Proteína? ¿No es solo carne? Muchas personas piensan así. No saben lo importante que es la proteína para controlar la glucosa. Déjeme explicarle de manera sencilla. Cuando comemos arroz, el azúcar en sangre sube rápidamente, como un cohete. Pero si lo acompañamos con proteína, sube más lentamente, como subiendo escalones. Esto se debe a que la proteína ralentiza la digestión del arroz. Es como lanzar una pelota cuesta abajo, solo arroz, la pelota rueda rápidamente. Pero si hay proteína, es como hacerla rodar escalón por escalón, baja lentamente. El abuelo Lenny Masters siguió este consejo durante 3 meses, en cada comida incluyó proteína. 2 huevos en el desayuno, pescado en el almuerzo, tofu en la cena. ¿El resultado? Su hemoglobina glucosilada bajó de 8.5 a 6.8. Incluso yo, como médico, me sorprendí. Doctor, ahora puedo comer arroz sin preocuparme por el azúcar. Me dijo feliz. Amigos, este es el quinto poder de la proteína. Pero aquí viene una pregunta importante. Doctor, entonces ¿qué tipo de proteína debo comer? Carne, pescado, huevo. Buena pregunta. Hay varios tipos de proteínas, animal y vegetal. La proteína animal se encuentra en carne, pescado, huevos y leche. Estas se absorben fácilmente en el cuerpo, como una llave que encaja perfectamente en una cerradura. Las proteínas vegetales están en el tofu, las legumbres, los frutos secos. También son buenas, pero se absorben un poco menos. Entonces, ¿qué comer? Recomiendo esta proporción, 60% animal, 40% vegetal. Por ejemplo, desayuno, 2 huevos y un vaso de leche, animal. Almuerzo, una porción de pescado y medio tofu, mitad animal, mitad vegetal. Cena, pechuga de pollo y brotes de soja, animal y vegetal. Así está perfecto. Doctor, pero suena muy complicado. ¿No hay un método más simple? Sí, claro que lo hay. Muy sencillo, en cada comida, incluya una porción de proteína del tamaño de la palma de su mano. Desayuno, 2 huevos del tamaño de su palma. Almuerzo, un trozo de pescado del tamaño de su palma. Cena, medio tofu del tamaño de su palma. Con eso, obtendrá toda la proteína necesaria al día. Pero hay 3 advertencias importantes. No consuma toda la proteína de una sola vez. Nuestro cuerpo no puede procesar grandes cantidades al instante, como intentar meter una carga grande por una puerta pequeña. Evite proteínas procesadas, como jamón, salchichas o productos de pescado industrializados. Tienen proteínas, sí, pero también demasiado sodio. Tome suficiente agua. Para digerir la proteína se necesita mucha agua, al menos 8 vasos al día. Hasta ahora les hablé sobre los beneficios de la proteína. Fortalece los músculos y previene caídas. Refuerza el sistema inmunológico. Acelera la cicatrización. Mejora la memoria. Estabiliza el nivel de azúcar en sangre.
Impresionante, ¿verdad? Todo esto se puede lograr con proteína. Pero ahora viene lo más importante, ¿cómo lo ponemos en práctica fácilmente? Muchos pacientes me dicen: doctor, lo entiendo, pero ponerlo en práctica es difícil. Da pereza, se me olvida. Así que creé un método muy simple. Les contaré sobre el señor Mike Thompson, de 74 años, que vino el año pasado. Me dijo: doctor, no sé cocinar y me cuesta recordar cosas complicadas. ¿Hay algo fácil? Le pedí que recordara solo 3 cosas. 2 huevos cocidos en el desayuno. Una lata de atún en el almuerzo. Medio tofu por la noche. Y nada más. El abuelo se sorprendió. ¿Eso es todo? Sí, con eso es suficiente. 3 meses después, regresó totalmente cambiado. Caminaba más rápido, su voz tenía más fuerza. Doctor, ¿cómo no sabía esto? Solo comprar huevos, atún y tofu. Eso era todo. ¿Ven? Es así de simple. No lo compliquen. Ahora, algunos consejos aún más fáciles. Desayuno. Lo más fácil es el huevo cocido. El domingo, cocine 10 huevos y coma 2 cada mañana. ¿Se cansa del huevo? Varía así. Lunes, huevo cocido. Martes, huevos revueltos. Miércoles, tortilla. Jueves, huevo con leche. Viernes, gachas de huevo. Sábado, huevo frito. Domingo, huevo al vapor. 7 formas diferentes con el mismo ingrediente. Almuerzo. La forma más fácil es una lata de atún. Es fácil de conseguir, se conserva mucho tiempo y no requiere cocción. ¿Se cansa del atún? Pruebe esto. Lunes, arroz con atún. Martes, kimbap con atún. Miércoles, ensalada con atún. Jueves, arroz con atún y mayonesa. Viernes, pescado a la plancha, caballa, jurel. Sábado, guiso de pescado. Domingo, sashimi, de vez en cuando está bien. Cena. El tofu es lo mejor. Es barato, fácil de digerir y fácil de cocinar. Hay muchas formas de prepararlo. Lunes, estofado de tofu. Martes, tofu guisado. Miércoles, mapo tofu, puede pedirlo en un restaurante chino. Jueves, tofu salteado con setas. Viernes, estofado de tofu blando. Sábado, ensalada de tofu. Domingo, tofu frío, ideal en verano. ¿Ven cuánta variedad hay? Y para quienes viven solos o no pueden cocinar, aquí va una opción sin cocina. Lo llamo el menú sin cocina. Desayuno, leche, frutos secos y huevos cocidos. Almuerzo, lata de atún, arroz con alga tostada. Cena, tofu, salsa de soja y kimchi. No necesita cocinar nada. Solo cómprelo y consúmalo. Doctor, pero ¿no es caro comer esto todos los días? Buena pregunta. Calculé el costo, menos de 3.000 wons al día. 2 huevos, 500 wons. Lata de atún, 1.000 wons. Medio tofu, 800 wons. Un cartón de leche, 700 wons. Total, 3.000 wons. Es más barato que una comida fuera de casa al día. Pero aquí les daré un consejo muy importante: el momento en que consumes la proteína es fundamental. ¿Cuándo es mejor tomarla? Primero, toma proteína justo al despertar por la mañana. Durante la noche, nuestro cuerpo utiliza gran parte de sus reservas de proteína, así que es importante reponerlas al levantarse. Segundo, después de hacer ejercicio. Incluso si solo diste un paseo, toma proteína al volver a casa.
Así es como se forma mejor el músculo. Tercero, en la noche no la tomes demasiado tarde. Hay que consumirla unas 3 horas antes de dormir para que se digiera bien. Y algo más importante, hay alimentos que ayudan a mejorar la absorción de la proteína, como las frutas ricas en vitamina C, mandarinas, manzanas, tomates. Si los consumes junto con proteína, la absorción mejora. Por ejemplo, desayuno, huevo duro con una mandarina. Almuerzo, atún enlatado con tomate. Cena, sopa de tofu con una manzana. Sencillo, ¿verdad? Pero quizá te preguntes, doctor, ¿no es malo para los riñones consumir tanta proteína? Esta es una pregunta muy común. Te doy la conclusión directamente: si eres una persona sana, no hay ningún problema. De hecho, lo problemático es no consumir suficiente proteína. Muchos de mis pacientes han mostrado una mejora en la función renal al consumir suficiente proteína, porque al aumentar la masa muscular, el cuerpo en general se fortalece. Eso sí, si ya tienes una enfermedad renal, es importante consultar con tu médico. Pero incluso en esos casos, no puedes eliminar por completo la proteína, necesitas consumirla en una cantidad adecuada. Otra pregunta común: doctor, ya soy mayor y no puedo hacer ejercicio, ¿de qué sirve tomar proteína entonces? Sí sirve. Aunque no puedas ejercitarte, la proteína por sí sola tiene efectos positivos. Una señora de 80 años que atendí no podía moverse bien y no hacía ningún tipo de ejercicio. Pero solo con consumir suficiente proteína, en 6 meses pudo volver a caminar por sí sola. Por último, el consejo más importante: no intentes ser perfecto. No necesitas calcular exactamente todo cada día. Está bien si hay días en los que no puedes seguir la dieta. Lo importante es la constancia. Incluso si lo haces al 70%, es más que suficiente. Si comes bien 5 días a la semana, vas a notar el cambio en tu cuerpo. Ahora dime, ¿qué es lo que más te quedó grabado de todo esto? ¿La caída de la abuela Sarah Sands? ¿El cambio increíble del abuelo Parker Jack? ¿O el milagro de los 2 huevos? No importa qué historia haya sido. Lo importante es empezar hoy mismo. Empieza ahora. Este momento es el mejor para comenzar. Una vejez saludable no depende de algo grandioso. Se trata de pequeños hábitos diarios. Solo con comer 2 huevos, una lata de atún y medio bloque de tofu al día, en 6 meses tu cuerpo va a cambiar notablemente. Y te lo digo con total seguridad. Una vejez saludable es una elección. Y esa elección está en tus manos, ahora mismo. Empieza hoy. Hoy es el momento más rápido. Si este video te ha sido útil, por favor suscríbete, dale me gusta y activa las notificaciones. Y comparte este video con tus padres, familiares y amigos. Porque la salud no es solo cosa de uno mismo, es la felicidad de toda la familia. Cuéntame en los comentarios cuál es el pequeño cambio con el que vas a empezar. Yo ya comencé con 2 huevos diarios. Mi padre subió las escaleras por sí mismo hoy. Saber de tus logros me llena de alegría. Seguiré compartiendo más información útil para que tengas una vejez saludable. Cuídate mucho hoy. Y por favor, no lo olvides. Una vejez saludable es una elección. Y esa elección comienza ahora mismo. Gracias. Hola, soy Kim Sung-won, médico especialista en endocrinología. ¿Sabías que 7 de cada 10 personas mayores de 80 años en Corea del Sur tienen deficiencia de proteína, lo que está provocando un colapso en su masa muscular y ósea? Como resultado, en los últimos 3 años, los accidentes por caídas en personas mayores han aumentado en un 26%. Si seguimos así, se avecina un gran problema. Hace unos días,
Varios informes alarmantes salieron a la luz. Según el Centro para el Control de Enfermedades, el número de personas mayores atendidas por caídas ha aumentado en un 26.3% en los últimos 3 años. Pero lo más impactante fue el resultado de la encuesta sobre la situación de los mayores en 2024 realizada por el Ministerio de Salud y Bienestar. El 70% de los mayores de 80 años no consume la cantidad diaria necesaria de proteína. Un dato impactante. Y al analizar estos datos junto con la Encuesta Nacional de Salud, la situación es aún más grave. La falta de proteína es una de las principales causas del aumento de accidentes por caídas. La sarcopenia, pérdida de masa muscular, causada por esta deficiencia duplica o triplica el riesgo de fracturas, especialmente de cadera, donde la tasa de mortalidad dentro del año es del 20%. ¿Has notado esto? Antes subías escaleras con energía, pero ahora lo haces lentamente. Te cuesta levantar objetos pesados. Te cansas rápido al caminar. ¿Piensas que es solo por la edad? Ayer mismo, la señora Sara Sanz, de 78 años, llegó de urgencia a mi consulta. Apoyada por su nuera, traía el brazo inmovilizado. Doctor, mi madre se cayó en las escaleras de casa. Pensamos que no era nada grave, pero se fracturó la muñeca. Al examinarla, descubrí que tenía sarcopenia severa. Su fuerza de agarre era de solo 12 kilogramos. Y al preguntarle sobre su consumo de proteína diario, no llegaba ni a 25 gramos. Con un peso de 52 kilogramos, ella debería consumir al menos 62 gramos. Ella me dijo, frustrada. Pero si yo como bien. Un tazón de arroz con estofado de kimchi y algunos vegetales, ¿por qué me pasó esto, por solo 2 escalones? Ahí está el problema. No basta con llenarse el estómago. Eso no garantiza que estés obteniendo los nutrientes esenciales. Especialmente la proteína, si no la consumes con intención, siempre estarás en déficit. Este año, Corea ha entrado oficialmente en una sociedad superenvejecida, más del 20% de la población tiene más de 65 años. Pero, ¿cómo está la salud de estas personas? Según el Foro Coreano de Alimentación, el ingreso a esta sociedad envejecida en 2025 llegará con una deficiencia absoluta de proteína entre los adultos mayores, y además, con problemas en la calidad de las proteínas que consumen. Advirtieron que es urgente crear políticas de salud adecuadas. Aún más preocupante, según el estudio del equipo de la profesora Lydia Oak de la Universidad Johnson, 1 de cada 4 personas mayores de 65 años ya tiene sarcopenia. Los hombres con bajo consumo de carne y las mujeres con bajo consumo de leche tienen mayor riesgo. Durante mis 18 años como especialista en endocrinología, tratando a miles de adultos mayores, he llegado a comprender algo. Muchos piensan que la pérdida de fuerza y músculo es algo natural del envejecimiento. Pero no lo es. En la mayoría de los casos, es consecuencia de un desequilibrio nutricional. ¿Te digo algo aún más impactante? La falta de proteína no afecta solo a los músculos. También a la producción hormonal, al sistema inmune, al control del azúcar en sangre, incluso a la función cerebral. Todo está conectado. En este video, he compartido casos reales que he tratado durante 18 años para mostrarte la importancia de la proteína para los adultos mayores y cómo consumirla de forma efectiva. No usaré términos médicos complicados. En cambio, te daré métodos concretos y prácticos que puedes aplicar directamente en tu vida cotidiana. Porque una vejez saludable no es un privilegio reservado a unos pocos, sino algo que cualquiera puede alcanzar con la información correcta y pequeñas acciones diarias. Amigos, este es el verdadero problema, aunque comamos hasta sentirnos llenos, eso no significa que estemos obteniendo todos los nutrientes que necesitamos. Tal como le pasaba a la señora Mirta Martínez.
Hay muchas personas como ella. Pensando en los pacientes que he atendido en los últimos 18 años como endocrinólogo, puedo decir que más del 90% presentaban deficiencia de proteínas. Les contaré una historia interesante. Es sobre el señor Parker Jack, de 70 años, que vino a verme el año pasado. Cuando vino por primera vez, me dijo: doctor, yo como muy bien. Hago mis 3 comidas al día sin falta: guiso de kimchi, guiso de pasta de soja, sopa de algas. Entonces, ¿por qué siento que cada vez tengo menos energía? Así que le pregunté qué había comido el día anterior. Me respondió: en la mañana, arroz con guiso de kimchi; al mediodía, arroz con guiso de pasta de soja; en la noche, arroz con sopa de algas. Y kimchi, kimchi de nabo, kimchi en cubos. ¿No te parece que algo falta ahí? Exacto, no había nada de carne, pescado, huevo ni tofu, es decir, ninguna fuente de proteína. El abuelo pasaba todo el día comiendo solo arroz y kimchi. Entonces le expliqué: piense en su cuerpo como si fuera una casa. El arroz es como el combustible de la casa, como el gas o la electricidad. Pero la proteína es como los ladrillos con los que se construye. Por más combustible que tenga, si no hay ladrillos, la casa se viene abajo. El abuelo dijo: ah, y lo entendió perfectamente. ¿Ustedes también lo comprenden? Los músculos del cuerpo se construyen con esos ladrillos, o sea, la proteína. Si faltan ladrillos, así como una casa se desmorona poco a poco, los músculos también desaparecen poco a poco por la falta de proteína. Lo más interesante es esto: el señor Park volvió 3 meses después y era una persona completamente diferente. Me dijo: doctor, ahora subo las escaleras corriendo. Hicimos un chequeo y fue sorprendente. Su fuerza de agarre pasó de 15 a 23 kilogramos, y caminaba mucho más rápido. ¿Qué hizo el abuelo? Fue algo muy simple. En la mañana, en vez de solo guiso de kimchi, le agregó medio bloque de tofu. Al mediodía, al guiso de pasta de soja le agregó un trozo de caballa. Y en la cena, comía 2 huevos duros. Eso fue todo. Me dijo riendo: doctor, ¿cómo puede ser que algo tan simple no lo supiera antes? Amigos, esto es el poder de la proteína. No es difícil, ¿cierto? Pero lo importante es entender que la proteína no solo sirve para construir músculos. Déjenme explicarlo de forma sencilla. Imagina que tu cuerpo es un automóvil. Los carbohidratos como el arroz o el pan son el combustible que lo hace andar. ¿Y la proteína? La proteína es el motor, las ruedas, el volante, los frenos. Todos los componentes del auto están hechos con proteína. Por más gasolina que tengas, si el motor está dañado, el auto no se mueve. Del mismo modo, por más arroz que comamos, si falta proteína, el cuerpo no puede funcionar correctamente. Entonces, ¿qué hace la proteína en nuestro cuerpo? Te lo explico de forma divertida. Construye los músculos. Esto ya lo sabías, ¿verdad? Gracias a los músculos puedes caminar, subir escaleras y cargar cosas pesadas. Fortalece el sistema inmunológico. Actúa como la policía del cuerpo, detectando y eliminando bacterias o virus invasores. Ayuda a sanar heridas. La regeneración de la piel y tejidos también es trabajo de la proteína. Regula el nivel de azúcar en sangre. Es fundamental para prevenir la diabetes. Mejora el funcionamiento del cerebro. La memoria y la concentración también necesitan proteína. ¿Ves cuán importante es? Pero aquí está el problema: a medida que envejecemos, aunque comamos proteína, nuestro cuerpo no la absorbe tan bien. Un joven de 20 años puede absorber casi el 100% de la proteína que consume y convertirla en músculo.
Pero una persona de 70 años solo absorbe entre el 60 y el 70%. Por eso, cuanto mayores somos, más proteína debemos consumir. ¿Cuánta? Hay una fórmula muy simple: multiplica tu peso corporal por 1.2. Por ejemplo, si pesas 60 kilogramos, necesitas 60 por 1.2 igual a 72 gramos de proteína al día. Muchos me preguntan, ¿72 gramos es mucho? Te lo explico fácilmente: un huevo tiene unos 6 gramos de proteína. ¿Entonces hay que comer 12 huevos? No necesariamente. Medio bloque de tofu tiene unos 10 g, un trozo de caballa tiene 20 gramos, un vaso de leche tiene 8 gramos. Si divides así tu ingesta en pequeñas porciones a lo largo del día, puedes cubrir fácilmente tus necesidades. Te voy a compartir un menú diario que suelo recomendar a mis pacientes. En el desayuno, 2 huevos, 12 gramos de proteína, y una taza de leche, 8 gramos. En el almuerzo, un trozo de pescado, 20 gramos, y media porción de tofu, 10 gramos. En la cena, una porción de pechuga de pollo, 25 gramos, y brotes de soja, 5 a 30 gramos. Así se puede alcanzar perfectamente un consumo diario de 80 gramos de proteína. Entonces me preguntan, pero doctor, si como así no voy a engordar. Buena pregunta. En realidad, es al revés. Si consumes suficiente proteína, bajas de peso. ¿Por qué? Porque al aumentar tu masa muscular, también aumenta tu tasa metabólica basal. Es decir, quemas más calorías incluso estando en reposo. Es como mejorar el motor de un auto: consume más combustible, pero también funciona mejor. Y ahora, un momento, ¿alguno de ustedes aún no ha hecho clic en suscribirse o me gusta? Solo con lo que hemos hablado hasta ahora ya tienes información muy útil, ¿verdad? Así que por favor, presiona esos botones y activa las notificaciones para que no te pierdas más contenidos importantes sobre salud. Ahora sí, te cuento una historia muy interesante. El mes pasado vino a verme la señora Chloe Sands, de 72 años, acompañada por su hija. Me dijo, doctor, últimamente me olvido de todo. No recuerdo ni lo que comí ayer, ni los nombres de mis nietos. ¿Será que me está empezando el Alzheimer? Le hice unas pruebas y resultó que no tenía demencia. Lo que tenía era una deficiencia de proteínas. ¿Proteínas? ¿Qué relación pueden tener con la memoria? Seguro que te estás preguntando lo mismo. Pues resulta que sí, están muy relacionadas. Piensa en el cerebro, es una parte del cuerpo, ¿cierto? Y está compuesto también por proteínas. Además, las moléculas químicas responsables de guardar y recuperar los recuerdos en el cerebro también son proteínas. Te lo explico de forma sencilla. Imagina que tu cerebro es una biblioteca. Los bibliotecarios que organizan y localizan los libros serían como las proteínas. Si no hay suficientes, o están debilitados, no pueden ordenar bien y encontrar los libros rápidamente. Por eso, tu memoria se vuelve más lenta. Eso fue justo lo que le ocurría a la señora Choi. Solo consumía alrededor de 30 gramos de proteína al día. Entonces le recomendé, señora, desde ahora incluya 2 huevos diarios en su alimentación. Y para la cena, prepare una sopa de tofu. 3 meses después regresó y era otra persona. Doctor, mi memoria ha mejorado muchísimo. Ahora recuerdo lo que comí ayer, ya no confundo los nombres de mis nietos. Incluso recuerdos de hace 20 años me vienen con gran claridad. Sorprendente, ¿no crees? Ese es el cuarto poder de las proteínas. Pero espera, tengo una historia aún más sorprendente. El año pasado llegó el señor Lenny Masters, de 69 años, acompañado por su hijo. Me dijo, doctor, tengo diabetes.
Mi nivel de azúcar sube y no baja, ni siquiera con los medicamentos. Le pregunté cómo era su alimentación y resultó ser igual a la de muchas otras personas: arroz, kimchi, sopa, prácticamente nada de proteínas. Entonces le comenté: señor, ¿sabía que la proteína influye en el control del azúcar en sangre? Me respondió: ¿proteína se refiere a la carne? Muchas personas desconocen lo fundamental que es la proteína para regular la glucosa. Te lo explico: cuando consumimos arroz, el azúcar en sangre aumenta rápido, como un cohete. Pero si lo combinamos con proteína, la subida es más lenta, como si fuera una escalera. ¿Por qué sucede esto? Porque la proteína desacelera la digestión del arroz. Es como lanzar una pelota por una pendiente: sube de golpe, frente a hacerlo por una escalera, sube paso a paso. El señor Lenny comenzó a incluir proteína en cada una de sus comidas: 2 huevos para el desayuno, pescado en la comida y tofu en la cena. ¿Y qué resultados obtuvo tras 3 meses? Su hemoglobina glicosilada descendió de 8.5 a 6.8. Un avance notable, incluso desde la perspectiva médica. Me comentó con alegría: doctor, ahora puedo comer sin preocuparme tanto por el azúcar. Esto, amigos, representa el quinto beneficio de la proteína. Y ahora surge una pregunta importante: ¿qué clase de proteína deberíamos consumir? ¿Carne, pescado, huevos? Excelente interrogante. Existen 2 tipos principales: las proteínas animales y las vegetales. Las proteínas animales, carne, pescado, huevos, leche, se absorben con mayor facilidad, ya que son más semejantes a las que nuestro cuerpo utiliza. Por otro lado, las proteínas vegetales, tofu, soja, frutos secos, también son beneficiosas, aunque su absorción es un poco menor. Entonces, ¿qué aconsejo? Aproximadamente un 60% de proteínas de origen animal y un 40% de origen vegetal. Por ejemplo, en el desayuno, 2 huevos y un vaso de leche, animal; en la comida, pescado, animal, y tofu, vegetal; en la cena, pechuga de pollo, animal, acompañada de brotes de soja, vegetal. Ideal. Doctor, pero esto parece complicado, ¿no hay una manera más simple? Sí, por supuesto que sí. Lo más práctico es incluir en cada comida una porción de proteína que tenga el tamaño de la palma de tu mano. 2 huevos en el desayuno equivalen a ese tamaño. Un pedazo de pescado en la comida, palma. Medio bloque de tofu en la cena, palma. Así aseguras la cantidad diaria recomendada. Sin embargo, hay algunos aspectos que debemos considerar. No comas toda la proteína de una vez. El cuerpo no puede procesar grandes cantidades de proteína en una sola toma, como no se puede pasar una carga muy grande por una puerta pequeña. Evita las proteínas procesadas. Embutidos como jamón, salchichas o pastel de pescado contienen proteína, sí, pero también mucho sodio. No son saludables. Bebe suficiente agua. La digestión de la proteína requiere mucha agua. Bebe al menos 8 vasos al día. En resumen, la proteína hace mucho por ti. Fortalece los músculos y previene caídas. Refuerza tu sistema inmunológico. Ayuda a que las heridas sanen más rápido. Sí, en cuarto lugar, mejora la memoria. Quinto, ayuda a mantener estable el nivel de glucosa en la sangre. Sorprendente, ¿verdad? Todo esto es posible gracias a un solo elemento, la proteína. Pero ahora les voy a compartir lo más relevante: cómo podemos implementarlo de manera sencilla. Aquí está la clave. ¿Saben qué es lo que más me dicen mis pacientes? Doctor, lo entiendo perfectamente, pero llevarlo a la práctica me cuesta mucho. Me da pereza. Se me olvida. Lo escucho con frecuencia. Por eso diseñé un método muy fácil de seguir.
Permítanme contarles la historia del señor Charles Noisette, de 74 años, quien acudió a mi consulta el año pasado. Cuando vino por primera vez, me comentó: doctor, no sé cocinar y me cuesta recordar cosas complejas. ¿No hay alguna forma sencilla? Entonces le sugerí que se enfocara solo en 3 puntos. Primero, desayunar 2 huevos cocidos. Segundo, almorzar una lata de atún. Y tercero, cenar media porción de tofu. Eso es todo. El hombre se mostró muy sorprendido. Sin embargo, efectivamente, eso era suficiente. A los 3 meses volvió totalmente transformado. Su paso era más ágil y su voz se escuchaba con más fuerza. Me comentó: doctor, ¿cómo no supe antes que era tan sencillo? Cocinar huevos, comprar una lata de atún, adquirir tofu. Eso era todo. Amigos, es realmente así de simple. No le den demasiadas vueltas. Ahora les mostraré métodos aún más fáciles. Comencemos con el desayuno. La manera más práctica de obtener proteína por la mañana es con huevos cocidos. Hervir 10 huevos el domingo y consumir 2 cada día durante la semana. ¿Se aburren de los huevos? Entonces prueben así. Lunes, huevos cocidos. Martes, huevos revueltos. Miércoles, tortilla enrollada. Jueves, batido de huevo con leche. Viernes, gachas con huevo. Sábado, huevo frito. Domingo, flan de huevo. Son los mismos huevos, pero preparados de 7 maneras distintas. ¿Y para el almuerzo? Lo más fácil es una lata de atún. Se consigue en cualquier lugar, se conserva bien y no hay que cocinarla. ¿Se cansan del atún también? Aquí tienen ideas. Lunes, arroz con atún. Martes, kimbap de atún comprado. Miércoles, ensalada con atún. Jueves, arroz con atún y mayonesa. Viernes, pescado a la parrilla, caballa o jurel. Sábado, estofado de pescado. Domingo, sashimi. A veces está bien darse un gusto. Para la cena, el tofu es lo mejor. Es barato, fácil de digerir y cocinar. Hay muchas formas de prepararlo. Lunes, guiso de tofu. Martes, tofu estofado. Miércoles, mapo tofu, puede pedirlo del restaurante chino. Jueves, tofu salteado con setas. Viernes, sopa de tofu suave. Sábado, ensalada de tofu. Domingo, tofu frío, perfecto para el verano. ¿Notan cuántas alternativas existen? Pero para quienes viven solos o tienen dificultades para preparar comidas, tengo una forma aún más sencilla. La llamo el menú de proteína sin preparación. Desayuno, leche y nueces y huevo duro. Almuerzo, lata de atún y alga seca y arroz. Cena, tofu y salsa de soja y kimchi. No es necesario cocinar nada. Solo cómprenlo y disfrútenlo. ¿Y el costo? Excelente pregunta. Hice los cálculos y no supera los $2 americanos con 31 centavos diarios. 2 huevos, 38 centavos. Un lata de atún, 77 centavos. Medio bloque de tofu, 62 centavos. Un caja de leche, 54 centavos. Total, $2 americanos con 31 centavos, menos que una comida fuera de casa. Aquí va un consejo importante: el momento en que consumen la proteína es clave. ¿Cuándo es mejor? Justo después de despertarse. Durante la noche el cuerpo consume muchas proteínas, así que hay que reponerlas por la mañana. Después de hacer ejercicio. Incluso después de una caminata, tomen proteína al volver para ayudar a construir músculo. No la consuman demasiado tarde en la noche.
Lo ideal es comerla al menos 3 horas antes de dormir para facilitar la digestión. Y algo más, hay alimentos que combinan bien con la proteína y mejoran su absorción, como las frutas ricas en vitamina C, mandarina, manzana, tomate. Por ejemplo, desayuno, huevo cocido más 1, mandarina. Almuerzo, atún y tomate. Cena, guiso de tofu más 1, manzana. Parece sencillo, ¿verdad? Sin embargo, tal vez alguien se pregunte, ¿no es perjudicial para los riñones consumir tanta proteína? Es una duda muy común, y también me la plantean con frecuencia. La respuesta es que, si gozas de buena salud, no representa ningún inconveniente. En realidad, la carencia de proteína es un problema mucho más serio. En mis consultas, los pacientes que ingerían una cantidad adecuada de proteína experimentaron una mejora en la función renal. Cuando aumentan la masa muscular, la salud general se beneficia notablemente. Por supuesto, si ya padeces alguna enfermedad renal, es fundamental que hables con tu médico. Sin embargo, eso no significa que debas eliminar la proteína por completo, sino simplemente ajustar su consumo. Otra pregunta que suelo recibir es, doctor, ya tengo una edad avanzada y no puedo realizar ejercicio, ¿realmente vale la pena consumir proteína? La respuesta es sí, sigue siendo beneficioso. Aunque el ejercicio potencia los resultados, con la proteína sola también se obtienen mejoras importantes. Por ejemplo, una señora de 80 años que no podía moverse ni practicaba actividad física, solamente con consumir la cantidad adecuada de proteína, logró caminar por sí misma después de 6 meses. Finalmente, quiero compartir contigo el consejo más valioso: no busques la perfección. No es necesario que controles cada detalle con exactitud todos los días. Está bien si en ocasiones no logras seguir tu rutina al pie de la letra. Lo realmente fundamental es mantener la constancia. Con un 70% de dedicación es suficiente. Incluso si mantienes una alimentación saludable solo 5 días a la semana, empezarás a notar cambios en tu cuerpo. Ahora bien, de todo lo que has escuchado hasta este momento, ¿qué es lo que más te ha impactado? La caída de la abuela Susan Park, la increíble transformación del abuelo Park Jong-soo, o el milagro de los 2 huevos. No importa cuál haya sido. Lo que verdaderamente cuenta es que te pongas en marcha hoy. Comienza justo ahora. La clave está en dar el primer paso desde este mismo instante. Queridos amigos, una vejez saludable no depende de grandes gestos, sino de pequeños hábitos cotidianos que moldean nuestra vida en la tercera edad. 2 huevos diarios, una lata de atún y medio bloque de tofu. Si solo incorporas esto en tu dieta, en 6 meses notarás un cambio total en tu cuerpo. Puedo asegurarlo con confianza, envejecer con salud es una decisión personal. Y esa decisión depende de ti. Empieza ahora mismo, este es el momento ideal para hacerlo. La salud no es solo algo individual, sino la alegría y bienestar de toda la familia. Cuéntanos en los comentarios cuál es ese pequeño hábito que vas a comenzar. Yo ya inicié con mis 2 huevos cada día. Mi padre pudo subir las escaleras sin ayuda. Escuchar sobre sus progresos es mi mayor alegría. Seguiré compartiendo consejos útiles para apoyarte en lograr un envejecimiento saludable. Cuídense mucho hoy también. Y nunca lo olviden, tener una vejez sana es una elección. Y esa elección empieza justo ahora. Muchas gracias. Hola. Somos Sabiduría Consciente, y estamos aquí para ayudarte a construir una vejez plena y saludable. A diario, pasamos largas horas en la cocina pensando, ¿qué vamos a comer hoy? Sin embargo, ¿te has puesto a pensar que esos pequeños hábitos que realizamos sin darle mucha importancia, creyendo que una vez no hace daño, podrían estar perjudicando poco a poco la salud de tu cerebro? En particular,
el uso de ciertos productos habituales en la cocina podría estar relacionado con un mayor riesgo de desarrollar demencia. Solo imaginarlo resulta alarmante, ¿no es así? Hoy tenemos como invitado a alguien muy especial que compartirá con nosotros una revelación asombrosa, el profesor Lester Thompson. Especialista en ciencias biológicas con 3 décadas de trayectoria y actual director del Instituto Coreano de Estudios sobre el Entorno Doméstico. Y bienvenido. Hola, soy Lester Thompson y hoy quiero compartir con ustedes recomendaciones basadas en la ciencia para llevar una vida más saludable. Es un verdadero gusto poder estar aquí con ustedes en este espacio. El tema que abordaremos hoy es de gran relevancia, especialmente para las personas mayores, ya que la demencia no es un asunto distante, sino una realidad que debemos considerar seriamente si queremos cuidar nuestro bienestar. El profesor nos brindará información muy valiosa en esta ocasión para todos nuestros seguidores. Si se quedan hasta el final del video, podrán conocer datos sorprendentes que les ayudarán a proteger su cerebro y disminuir las probabilidades de desarrollar demencia. Profesor, ¿es verdad que algunos productos de uso común como enjuagues para la boca, aromatizantes o desinfectantes podrían estar vinculados con el desarrollo de demencia? Es realmente alarmante pensar que algo tan habitual pueda representar un riesgo. ¿Podría explicarnos por qué estos artículos tienen un impacto en la salud cerebral? Sí. De acuerdo con los hallazgos más recientes de un estudio revelador, se ha comprobado que el uso frecuente de productos químicos domésticos como enjuagues bucales, ambientadores y desinfectantes se asocia con un mayor riesgo de padecer demencia. Estos artículos contienen habitualmente compuestos biocidas, diseñados para eliminar o frenar el crecimiento de bacterias y otros microorganismos. Esto permite que el producto se conserve por más tiempo y que su acción antiséptica sea más eficaz. Sin embargo, se sospecha que una exposición continua y en exceso a estas sustancias podría perjudicar el sistema nervioso y favorecer el deterioro de las funciones cognitivas. El estudio mostró, además, que esta asociación es especialmente fuerte en el caso de las mujeres, ya que suelen utilizar este tipo de productos con mayor regularidad. ¿Y qué inesperado? Yo también suelo emplear enjuague bucal y, muchas veces, no lo aclaro con agua, porque me gusta la sensación de frescura que deja. ¿Se conocen casos de personas que ya hayan experimentado consecuencias negativas por estas prácticas? Por supuesto. El caso del señor Peter Jack Wilson, de 70 años, es un ejemplo muy ilustrativo. Él tenía una gran preocupación por el mal aliento y solía recurrir al uso de enjuagues bucales varias veces al día. Disfrutaba tanto de la sensación de frescura que le proporcionaban que, con el tiempo, dejó de enjuagarse con agua después de usarlos por simple comodidad. Con el paso de los años, empezó a notar problemas para recordar palabras y hechos recientes. Tras someterse a un examen médico exhaustivo, le diagnosticaron un deterioro cognitivo leve. Los profesionales de la salud evaluaron sus hábitos diarios y el uso frecuente de sustancias químicas, y consideraron que el uso excesivo de enjuague bucal sin enjuague posterior podría haber sido un factor que contribuyó a ese deterioro mental. El señor Park confesó que jamás pensó que un producto tan cotidiano y práctico pudiera tener un impacto tan negativo en su bienestar. Es realmente una historia que da que pensar. Entonces, ¿cuál sería la mejor actitud a tomar? ¿Deberíamos dejar de usar este tipo de productos por completo? También me surge la duda sobre si los utensilios de plástico o silicona que empleamos en la cocina son realmente inofensivos. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. No es necesario eliminarlos por completo, pero sí es crucial emplearlos con criterio. Tras utilizar un enjuague bucal, resulta esencial enjuagarse bien con agua.
dejar restos de sus componentes antisépticos en la boca para prolongar la sensación de frescura no es beneficioso para la salud. Lo mismo ocurre con los productos de limpieza, es importante aclararlos cuidadosamente para evitar que queden residuos. En cuanto a los ambientadores, lo más recomendable es airear los espacios abriendo las ventanas con frecuencia. En vez de disimular los malos olores, lo ideal es mejorar la calidad del aire. Reducir su uso y optar por alternativas naturales como esencias o ambientadores ecológicos puede ser una excelente elección. Respecto a los recipientes plásticos para guardar alimentos, si están rayados o muestran señales de desgaste, lo más conveniente es reemplazarlos de inmediato. Con el uso prolongado, este tipo de materiales puede liberar microplásticos. Evita calentar alimentos en el microondas cuando están envueltos en film plástico, así como raspar los envases con palillos o cucharas, ya que podrías ingerir esas diminutas partículas. El Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia de Alimentos y Medicamentos también aconsejan tener precaución al usar estos productos. En particular, los envases fabricados con PS, poliestireno, como los vasos típicos para fideos instantáneos o las bandejas de este material, pueden liberar una mayor cantidad de microplásticos cuando se exponen a altas temperaturas o se friccionan. Es fundamental manejarlos con especial cuidado. Por otro lado, aunque los utensilios de cocina de silicona resultan prácticos, es importante lavarlos a fondo y de manera constante. Dado que ciertos materiales pueden retener más residuos de detergente que otros, se recomienda enjuagar hasta que se oiga un sonido característico, como un chirrido. Además, la silicona no es un material permanente. Si se notan marcas, rayones o signos de desgaste, lo más conveniente es sustituirla. Si a simple vista se perciben muchos arañazos o cambios en el color, lo mejor es reemplazarla de inmediato. Los microplásticos, al ingresar en nuestro organismo, pueden distribuirse por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo, y hasta ahora no se ha determinado claramente un mecanismo para su eliminación. Una investigación impactante realizada en 2022 en los Países Bajos mostró la presencia de microplásticos en la sangre de personas adultas. Asimismo, estudios en animales sugieren que los microplásticos de poliestireno podrían incrementar el riesgo de cáncer de estómago y provocar resistencia a fármacos anticancerígenos. Incluso artículos hechos con PLA, un material conocido como plástico biodegradable, pueden liberar microplásticos al contacto con agua caliente o con el paso del tiempo. Estos tardan mucho en descomponerse dentro del cuerpo, por lo que no se puede garantizar que sean totalmente seguros. La investigación sobre esta toxicidad continúa activamente a nivel mundial, por lo que debemos reducir al máximo nuestra exposición. Profesor, ¿es cierto que el agua embotellada en envases de PET contribuye a la presencia de microplásticos? Resulta alarmante pensar que el agua que consumimos a diario pueda estar vinculada incluso a enfermedades como la demencia. Entonces, ¿qué tipo de agua sería segura para beber? También me genera inquietud saber si es confiable utilizar ollas arroceras o utensilios de cocina hechos de aluminio. Sí. Muchas personas consumen con comodidad agua en botellas de PET, sin embargo, estas representan una de las principales fuentes de exposición a microplásticos. Las botellas de PET se producen mediante un proceso de moldeo que implica altas presiones y temperaturas. Si queda humedad residual durante esta fabricación, la estructura puede debilitarse y liberar pequeñas partículas de microplásticos. Además, un estudio realizado en 2018 encontró cantidades significativas de microplásticos en botellas de agua de diferentes partes del mundo, lo que generó gran alarma. También existen investigaciones internacionales que demuestran que las bolsitas de té plásticas en forma triangular liberan grandes cantidades de microplásticos al ser sumergidas en agua caliente. La Organización Mundial de la Salud, OMS, resalta asimismo la necesidad de continuar con la investigación y el seguimiento constante sobre este tema.
Entonces, ¿deberíamos dejar de consumir agua en botellas de PET? ¿Son muy convenientes? ¿Existe alguna opción diferente? No se trata de eliminarlas por completo, sino de adoptar hábitos más conscientes que reduzcan la exposición. Un ejemplo es el caso del señor Bob Johnson, quien tiene cerca de 60 años. Él solía tomar varias botellas de agua al día debido a su rutina constante de ejercicio. Hace unos años comenzó a notar problemas de memoria, y en un análisis sanguíneo se identificaron niveles elevados de microplásticos. Aunque no se puede confirmar que los microplásticos sean la causa directa de su demencia, las investigaciones indican que la acumulación de estas partículas en el organismo podría afectar negativamente al sistema nervioso. Por eso, los especialistas le aconsejaron disminuir el consumo de agua embotellada y considerar otras opciones. Entonces, ¿cómo podemos evitar terminar como el señor Kim? ¿Son seguras las ollas arroceras o los utensilios de aluminio? Sí, aquí tienes algunas opciones prácticas. Cuando salgas, te aconsejo llevar agua en una botella térmica de acero inoxidable, ya que es una de las maneras más efectivas de disminuir la exposición a microplásticos. La mayoría de los sistemas de purificación de agua para uso doméstico eliminan con éxito los microplásticos. No hace falta preocuparse demasiado por los microplásticos que puedan liberarse del propio filtro, siempre que se realicen los cambios periódicos recomendados por el servicio técnico. Por ejemplo, en Corea del Sur, el agua del grifo es una de las más puras a la salida de las plantas de tratamiento. Sin embargo, el estado de las tuberías dentro de las casas puede variar. Por eso, se sugiere contactar con el municipio para solicitar un análisis gratuito del agua, algo recomendable hacer al menos una vez. Si los análisis confirman que el agua es segura para beber, el agua potable de la llave puede ser una alternativa adecuada. Por otro lado, debido a la contaminación en los océanos, los alimentos marinos también podrían contener microplásticos. No es necesario eliminar completamente su consumo, pero sí se recomienda moderar la cantidad y, en platos como sopas o estofados, priorizar el consumo de los ingredientes sólidos por sobre el caldo, especialmente en comparación con los cereales. Hoy en día, resulta casi imposible evitar el contacto total con el plástico. Sin embargo, lo fundamental es reducir tanto la cantidad como la frecuencia de la exposición. Si un material no está diseñado para ser ingerido, lo mejor es evitar consumirlo. Además, debemos tener presente que ningún objeto plástico está hecho para durar indefinidamente. Si observamos que presenta rayones o algún daño visible, cambiarlo sin pensarlo es una manera inteligente de prevenir la entrada innecesaria de microplásticos en nuestro organismo. Ahora abordaremos el tema del interior de las ollas arroceras y los utensilios fabricados en aluminio. El contenedor interno de la olla arrocera, que se usa cotidianamente para preparar arroz, necesita un cuidado especial. Existen distintos materiales empleados en estos recipientes, pero en tiempos recientes predominan los de acero inoxidable. Aunque este material es reconocido por su resistencia a la oxidación, no quiere decir que sea completamente inmune a ella. Si observas manchas rojizas o negras dentro del recipiente, esto podría ser señal de una corrosión importante que permitiría la liberación de metales pesados como el níquel o el cromo. Estos elementos pueden tener efectos negativos en el sistema nervioso y, de hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica al cromo como un posible agente carcinógeno, por lo que se debe actuar con cautela. Por esta razón, es fundamental limpiar cuidadosamente el interior de la olla y reemplazarlo de inmediato en caso de detectar corrosión visible. La mayoría de los fabricantes comercializan estos recipientes de forma separada, así que es conveniente tenerlo presente. Además, si el recipiente cuenta con un recubrimiento, el uso de esponjas abrasivas puede deteriorarlo y provocar la liberación de microplásticos u otras sustancias perjudiciales. Por esta razón, se recomienda limpiarlo con una esponja suave o un paño delicado.
Los utensilios y el papel aluminio son también elementos comunes en la cocina. El aluminio puede desprender sus componentes al entrar en contacto con alimentos muy ácidos o salados o cuando se somete a altas temperaturas. Aunque la mayoría del aluminio que absorbemos es eliminado por los riñones, con el paso del tiempo la función renal puede disminuir, dificultando su eliminación y favoreciendo su acumulación en el cuerpo. De hecho, algunas investigaciones señalan una posible vinculación entre la exposición prolongada al aluminio y el desarrollo de demencia. La Agencia de Seguridad Alimentaria igualmente recomienda evitar cocinar o conservar alimentos con alta acidez o salinidad en recipientes de aluminio. Por lo tanto, para preparaciones como el kimchi jjigae, guiso picante de kimchi, o salsas a base de tomate, es preferible utilizar recipientes fabricados con otros materiales. Lo mismo ocurre con el papel aluminio. No se aconseja envolver alimentos ácidos con este material para cocinarlos o conservarlos. ¿Acaso la cocina a gas que utilizamos diariamente puede desencadenar demencia? Es realmente sorprendente. Yo creía que la contaminación ambiental provenía únicamente del humo de los vehículos o las fábricas, pero resulta que en las cocinas de nuestros hogares también hay sustancias nocivas. ¿Qué tipo de riesgos estamos enfrentando exactamente? Así es. Muchas personas creen que la contaminación del aire es un problema externo. Sin embargo, es llamativo que el humo que se produce cada día en nuestras cocinas pueda perjudicar seriamente la salud cerebral. El contaminante principal que se libera al encender una cocina a gas es el dióxido de nitrógeno, NO. Este gas es uno de los contaminantes más importantes que también están presentes en los gases emitidos por los automóviles, y la Organización Mundial de la Salud lo ha identificado como un peligro para la salud vinculado a la contaminación del aire. De acuerdo con investigaciones recientes, la exposición continua a contaminantes como el dióxido de nitrógeno se asocia con un mayor peligro de desarrollar demencia. Al quemar gas, el calor provoca una reacción entre el oxígeno y el nitrógeno presentes en el aire, generando dióxido de nitrógeno. Las personas que cocinan están directamente expuestas a concentraciones elevadas de este gas. El dióxido de nitrógeno que se inhala puede trasladarse desde los pulmones hacia el sistema circulatorio y afectar incluso al cerebro. Se ha demostrado que este contaminante puede dañar la barrera hematoencefálica, ocasionar inflamación cerebral y, como consecuencia, afectar la capacidad cognitiva. ¡Qué alarmante! ¿Entonces quiere decir que cada vez que cocinamos corremos el riesgo de sufrir demencia? Imagino que esto resulta especialmente preocupante para las amas de casa y los adultos mayores que preparan alimentos diariamente. Desafortunadamente, así es la realidad. Permítanme compartir el caso de la señora Chloe Masters, una mujer de aproximadamente 60 años. Ella se dedicó toda su vida a ser ama de casa y preparaba las comidas diarias para su familia. Nunca prestó demasiada atención al humo generado en la cocina, solo abría ligeramente la ventana. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a notar un marcado deterioro en su memoria y dificultades para identificar objetos. Luego de realizarle un examen completo, a la señora Chloe Masters le diagnosticaron una etapa inicial de demencia. El equipo médico llevó a cabo un análisis detallado de su entorno doméstico y planteó la hipótesis de que la exposición continua al dióxido de nitrógeno presente en la cocina podría haber contribuido al daño en sus capacidades cognitivas. Al recibir esta noticia, la señora Chloe quedó profundamente conmocionada. Había dedicado toda su vida a cuidar de su familia, y ahora se enteraba que ese mismo esfuerzo había provocado un perjuicio en su salud. Fue una experiencia sumamente dolorosa y lamentable. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar para minimizar la exposición al dióxido de nitrógeno? ¿Deberíamos eliminar por completo el uso de las cocinas a gas? Prohibirlas totalmente no resulta una solución práctica. No obstante, existen maneras inteligentes de reducir la exposición a sus emisiones.
La medida más efectiva y sencilla es garantizar una buena ventilación. Muchas personas piensan que con abrir una sola ventana es suficiente, pero eso no alcanza. Es necesario abrir al menos 2 ventanas por completo para favorecer un flujo de aire adecuado. Se debe generar una corriente de aire que disperse eficazmente los gases dañinos. De hecho, en estados como California y Nueva York, se están impulsando leyes para vetar las cocinas a gas. Incluso la Sociedad Química Americana está recomendando sustituirlas por cocinas eléctricas. Así de grave es el tema. Si no es posible cambiar a una cocina eléctrica de inmediato, es vital acostumbrarse a ventilar bien durante al menos 10 minutos antes y después de cocinar, así como mientras se está cocinando. Especialmente en jornadas con niveles elevados de polvo fino, la calidad del aire dentro del hogar puede empeorar considerablemente, por lo que es aconsejable ventilar, aunque sea por poco tiempo, y posteriormente utilizar un purificador de aire. El modo de cocinar también influye. Freír o saltear genera una mayor cantidad de partículas en el ambiente además del dióxido de nitrógeno, por lo que es preferible emplear técnicas como hervir o cocinar al vapor, que resultan más beneficiosas para la salud cerebral. Profesor, hoy recibimos información realmente valiosa que me hizo reflexionar acerca de los riesgos invisibles en diferentes espacios de la casa. Voy a comenzar a poner en práctica estos consejos desde hoy mismo. Así es, amigos, la demencia no es un asunto lejano. Sin embargo, con las pequeñas rutinas que compartí, es posible prevenirla y retrasar su aparición. Un leve cambio en nuestra rutina diaria puede convertirse en la mejor defensa para cuidar la salud de nuestro cerebro. Les animo a empezar a ponerlo en práctica desde hoy mismo para disfrutar de una vejez saludable. Ahora les haré un resumen claro con 5 cosas buenas para su salud. Al usar la cocina a gas, abrir completamente al menos 2 ventanas para ventilar adecuadamente. Enjuagar bien con agua después de usar enjuague bucal o pasta dental. Reemplazar sin dudar los recipientes de plástico o silicona que estén rayados o deteriorados. Evitar usar film plástico con alimentos calientes y descongelar los productos congelados en agua fría. En lugar de agua embotellada en botellas de plástico, usar agua de filtro guardada en un termo de acero inoxidable. Y ahora las 5 cosas que nunca se deben hacer. Cocinar frituras o salteados durante mucho tiempo con cocina a gas en un espacio cerrado. Dejar el enjuague bucal o los restos del producto en la boca tras usar enjuague. Seguir usando envases de plástico o silicona viejos y rayados por no querer desperdiciarlos. Raspar el interior de los envases de plástico para consumir alimentos o usar bolsitas de té de plástico con bebidas calientes. Cocinar alimentos muy salados o ácidos en envases de aluminio, especialmente si tienes problemas renales. Amigos, la salud es comparable a una cuenta de ahorros, una inversión que hacemos pensando en el futuro. Modificar un pequeño hábito hoy puede resultar la mejor manera de cuidar su cerebro dentro de 10 o 20 años. Exactamente. Si aplican lo aprendido en esta ocasión y notan alguna diferencia, o si cuentan con sus propios consejos para mantener la salud cerebral, no duden en compartirlos en los comentarios. Sus vivencias serán de gran beneficio para otras personas mayores. Desde Sabiduría Consciente, seguiremos ofreciéndoles información valiosa y práctica en nuestra próxima entrega. Estamos comprometidos con su bienestar. Amigos, ¿sabían que existen ciertas partes del cerdo que son clasificadas como altamente peligrosas para el consumo debido a su elevado contenido de bacterias, metales pesados e incluso compuestos biológicos extremadamente potentes que pueden afectar negativamente al organismo humano? Algunos de estos órganos presentan niveles de colesterol que superan por decenas el límite diario recomendado, lo que los convierte en amenazas silenciosas para la salud cardiovascular. Otras partes actúan como mecanismos de filtrado de toxinas dentro del cuerpo del cerdo, lo que significa que pueden concentrar sustancias nocivas y metales tóxicos.
Además, hay un órgano en particular que representa un riesgo considerable, su consumo irresponsable puede provocar intoxicaciones graves. Es tal su peligrosidad que se le ha comparado popularmente con un veneno más letal que el de una serpiente, y por esta razón, su venta está prohibida por las autoridades. Lo más alarmante es que estas partes, que deberían desecharse obligatoriamente, podrían ser procesadas ilegalmente por comerciantes sin escrúpulos, convertidas en carne picada y terminar en productos como empanadas o albóndigas, llegando silenciosamente a nuestras mesas. En el video de hoy, vamos a presentarte de forma directa las 6 partes más peligrosas del cerdo que debes evitar. Verás. ¿Cuál es una bomba de colesterol? ¿Cuál contiene metales pesados? ¿Cuál es tóxica y prohibida por ley? Todo esto guarda una relación directa con tu bienestar y el de quienes te rodean. Te pido que veas el contenido hasta el final para que puedas reconocer estos peligros y tomar decisiones más conscientes y seguras al momento de alimentarte. Es una forma clave de proteger tu salud. Antes de comenzar, si realmente valoras tu salud y la de tus seres queridos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones. Así estarás al tanto de nuevos contenidos importantes sobre bienestar. Aquí abordamos temas de salud que muchos prefieren evitar, pero que son necesarios. Me gustaría saber si estás dispuesto a acompañarme en este camino. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Las 6 partes más tóxicas del cerdo. 1. El cerebro del cerdo. Muchas personas mayores tienen la creencia de que consumir cerebro fortalece la mente, por lo que suelen dar sopa de cerebro de cerdo a los niños que estudian intensamente o a quienes muestran señales de pérdida de memoria. También es habitual incluirlo en el hot pot, ya que su textura suave y cremosa lo hace muy apetecible. Sin embargo, detrás de ese sabor agradable se esconde una verdadera carga de colesterol. Para ponerlo en perspectiva, solo 100 gramos de cerebro de cerdo aportan más de 2.500 miligramos de colesterol, lo que supera ampliamente la cantidad diaria recomendada y hasta sobrepasa el contenido de colesterol de un plato lleno de carne grasosa. Consumirlo con regularidad, pensando que es beneficioso, en realidad podría estar perjudicando tu salud al obstruir lentamente tus arterias. Es como una tubería que se llena de grasa, el paso se vuelve cada vez más estrecho hasta que termina completamente bloqueado. Lo mismo sucede con los vasos sanguíneos, se vuelven pegajosos, la presión arterial se eleva, aparece la hipertensión, aumentan los niveles de colesterol y se incrementa notablemente el riesgo de arteriosclerosis, accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos. Los especialistas en salud aconsejan con firmeza que quienes padecen hipertensión, niveles elevados de colesterol o afecciones cardíacas se abstengan por completo de consumir cerebro de cerdo. En lugar de beneficiar al cerebro, este alimento puede resultar perjudicial. Además, contiene purinas, algo que las personas con gota conocen muy bien, ya que su ingesta puede desencadenar dolores articulares. También existe la preocupación de que este órgano acumule metales pesados si el animal fue criado en un ambiente contaminado. No obstante, al adquirir productos cárnicos con sello de certificación y procedencia confiable, el riesgo de una intoxicación grave se reduce considerablemente. Lo que más inquieta sigue siendo su alto contenido de colesterol. ¿Significa esto que está completamente prohibido comerlo? No necesariamente. Investigaciones recientes indican que, en personas sanas, el colesterol presente en los alimentos no influye directamente en los niveles de colesterol en sangre. Por lo tanto, si gozas de buena salud, consumirlo ocasionalmente no representa un gran peligro. Puedes verlo como una indulgencia esporádica, no como parte de tu dieta habitual. Comerlo 1 o 2 veces al mes, y en porciones pequeñas, puede disfrutarse sin provocar efectos adversos importantes. Pero si esperas volverte más inteligente comiéndolo, mejor invierte en una dieta equilibrada y buenos hábitos.
La próxima vez que veas ese cerebro tierno y rosado, recuerda, es sabroso, pero debe comerse con moderación. No conviertas un gusto momentáneo en una amenaza futura para tu salud. 2. El hígado del cerdo. Un plato de hígado salteado o una sopa con hígado y verduras suele traer recuerdos entrañables a muchos. Este órgano, el más grande encargado de la desintoxicación en el cuerpo del cerdo, ha sido valorado tradicionalmente por sus supuestos beneficios para la visión y la salud de la sangre. Es una fuente abundante de hierro, ideal para combatir la anemia, y de vitamina A, beneficiosa para la vista, por lo que muchas madres lo ofrecen a sus hijos cuando están debilitados, o a mujeres que se están recuperando. No obstante, también tiene un aspecto preocupante, se lo conoce como el depósito tóxico del organismo. Y no es sin razón, el hígado se encarga de filtrar todas las sustancias dañinas que el cerdo haya ingerido. Si el animal consume alimentos o agua contaminados con metales pesados como cadmio o plomo, o restos de fármacos, este órgano será el responsable de metabolizarlos. Sin embargo, parte de esos compuestos nocivos pueden permanecer acumulados en él. Estudios realizados sobre alimentos han revelado que el nivel de metales pesados en el hígado de cerdo es mayor que en su carne magra. Si se consume este órgano en grandes cantidades y con frecuencia, esas sustancias pueden acumularse en el organismo y afectar órganos vitales como los riñones. Por otro lado, el hígado porcino también posee un alto nivel de colesterol, alrededor de 300 a 400 mg por cada 100 gramos, lo que lo convierte en un alimento rico en esta sustancia. Ingerirlo en exceso puede suponer una sobrecarga para el sistema cardiovascular. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. A esto se suma un riesgo que suele pasar desapercibido: la toxicidad por exceso de vitamina A. Aunque este nutriente está presente en altas cantidades en el hígado de cerdo y es beneficioso en dosis adecuadas, su consumo desmedido puede tener el efecto contrario. El exceso de vitamina A en el cuerpo puede provocar síntomas como vértigo, náuseas, dolores en los huesos e incluso daño en el propio hígado. ¿No es ninguna exageración? ¿No suena alarmante? Entonces, ¿es seguro seguir incluyendo hígado de cerdo en la dieta? Primero, verifica que la procedencia sea confiable. Adquiere el hígado de cerdo en supermercados o mercados autorizados, donde hayan pasado los controles sanitarios correspondientes para asegurar su inocuidad. Segundo, controla la cantidad que consumes. No lo ingieras a diario ni en porciones excesivas. Una persona adulta y saludable puede consumirlo una vez por semana, con un máximo de 100 gramos por porción. Así se aprovechan sus nutrientes sin correr riesgos significativos. Para quienes padecen anemia o deficiencia de vitamina A, los especialistas también recomiendan un consumo moderado. La palabra clave es moderación. Tercero, aprende a seleccionar y preparar el hígado adecuadamente. Al comprarlo, inspecciónalo cuidadosamente. Si presenta manchas blancas duras o puntos fuera de lo común, evita adquirirlo, ya que podría provenir de un cerdo enfermo. En casa, lávalo varias veces con agua limpia, déjalo remojar, córtalo en rodajas y vuelve a enjuagarlo para eliminar toda la sangre. Cocínalo bien y evita comerlo crudo o poco hecho solo para lograr una textura más suave. En definitiva, el hígado de cerdo actúa como una arma de doble filo. Si se consume adecuadamente, puede aportar beneficios a la salud, pero si se maneja de forma incorrecta, puede resultar dañino. Lo importante es saber cómo usarlo, no es necesario evitarlo completamente solo por los posibles riesgos. Otra parte delicada es el riñón del cerdo, conocido comúnmente como riñoncito o riñón de cerdo. Es muy popular en los puestos de brochetas nocturnas.
Para muchos, especialmente los hombres, se considera que consumir riñón de cerdo fortalece los riñones y aumenta la energía vital. Su textura crocante, ya sea a la parrilla o salteado, ofrece un sabor característico. Sin embargo, la medicina actual no lo considera de esa manera. ¿Realmente fortalece los riñones o, por el contrario, los perjudica? ¿Qué misterios oculta este órgano? El riñón de cerdo, al igual que el hígado, se encarga de filtrar las toxinas de la sangre, lo que hace que pueda acumular metales pesados como el cadmio. Algunas investigaciones han revelado que la concentración de cadmio en los riñones de ciertos cerdos es varias veces superior a la presente en la carne. Su consumo prolongado podría provocar la acumulación de cadmio en el organismo, ocasionando daños en los riñones y afectando la salud en general. Asimismo, el riñón de cerdo contiene un alto nivel de colesterol y purinas, similar al hígado, por lo que quienes tengan el colesterol o ácido úrico elevado deberían limitar su ingesta. Sin embargo, lo que representa el mayor riesgo en el riñón de cerdo no son estos aspectos, sino la glándula suprarrenal, un pequeño órgano con forma triangular situado justo sobre el riñón. Esta glándula produce hormonas muy potentes, como la adrenalina. Si durante el sacrificio del animal no se elimina correctamente, puede quedar adherida al riñón. La adrenalina resiste el calor, por lo que no se destruye al cocinar el alimento. Si alguien ingiere accidentalmente esa parte, podría sufrir una intensa reacción hormonal en el organismo, taquicardia, aumento repentino de la presión arterial, mareos, sudor frío, náuseas y sensación de entumecimiento. Estos signos aparecen rápidamente y resultan especialmente peligrosos para quienes padecen hipertensión o problemas cardíacos. En situaciones extremas, puede provocar un accidente cerebrovascular o un infarto. Por esta razón, desde hace varios años se implementó una regulación nacional que prohíbe la venta de la glándula suprarrenal de los animales, la cual debe ser retirada por completo en el matadero. Al igual que la glándula tiroides, forma parte de la lista de órganos no permitidos. ¿Significa esto que ya no se puede consumir riñón de cerdo asado o salteado? No necesariamente. Si lo adquieres en establecimientos controlados, esa glándula ya debería estar eliminada. Solo procura comprar en lugares confiables. Si lo cocinas tú mismo, inspecciona bien la zona superior del riñón. Si notas una parte con un color más oscuro o con una textura diferente, córtala con un cuchillo y deséchala. En resumen, la creencia tradicional de que el riñón de cerdo fortalece el organismo no está respaldada por la ciencia actual. Consumirlo sin precaución puede resultar como detonar una bomba dentro del cuerpo. En vez de intentar fortalecer los riñones comiendo riñón de cerdo, es más efectivo mantener una dieta balanceada y realizar actividad física de manera constante. Eso sí contribuye al fortalecimiento corporal. En cuanto al pulmón de cerdo, representa una cuarta parte del total. En regiones del sur de China, como Guangdong o Hong Kong, es habitual preparar una sopa de pulmón con pera, apreciada por sus supuestos efectos beneficiosos para los pulmones y la tos. Se considera que ayuda a eliminar el calor interno y facilita la expulsión de flemas. No obstante, existe también una postura opuesta que sostiene que el pulmón de cerdo funciona básicamente como un recogedor de polvo, dado que el animal suele meter su hocico en la tierra y aspira gran cantidad de suciedad. Consumirlo sería equivalente a ingerir desechos. Ambas posturas tienen cierto fundamento. Es verdad que los cerdos escarban el suelo por naturaleza, y si se crían en ambientes poco higiénicos, sus pulmones podrían acumular contaminantes. Sin embargo, actualmente la mayoría de las explotaciones ganaderas mantienen condiciones mucho más limpias que en el pasado. Para prevenir enfermedades, se pone especial atención en la higiene, por lo que los pulmones de cerdo provenientes de granjas modernas no están tan contaminados como se podría pensar.
El verdadero peligro del pulmón de cerdo no radica en el polvo, sino en la presencia de agentes patógenos. Al igual que los seres humanos, los cerdos pueden padecer enfermedades respiratorias como neumonía o tuberculosis. Estos virus o bacterias pueden alojarse en sus pulmones y, si se consume pulmón de un cerdo enfermo, incluso tras la cocción, es posible que no se eliminen por completo. Se han registrado casos en los que vendedores poco éticos comercializaron pulmones de cerdos enfermos, causando intoxicaciones severas en quienes los consumieron. Además, otro riesgo surge durante la manipulación y limpieza de los pulmones. En ocasiones se inyecta agua a través de la tráquea para lavarlos, pero si el ambiente no es adecuado y limpio, pueden introducirse bacterias. Aunque externamente los pulmones puedan parecer limpios, en su interior podrían quedar restos de sangre y numerosas impurezas. Por ello, si planeas cocinar sopa de pulmón en casa, debes saber que es un procedimiento complejo que exige una limpieza cuidadosa de las vías internas del pulmón. Al enjuagar repetidamente con agua y apretar los pulmones de cerdo bajo un chorro, se logra eliminar toda la sangre y las impurezas de los alvéolos. Solo cuando el pulmón se torna completamente blanco se considera que está suficientemente limpio. Esta tarea es bastante minuciosa. Cualquier descuido podría dejar residuos que representen un peligro para la salud. A propósito de esto, te comparto un dato curioso: en ciertos países, la normativa ya ha tomado la decisión por ti. Por ejemplo, en Estados Unidos, debido a la preocupación por posibles residuos dañinos en pulmones animales, desde hace décadas está prohibido el uso de pulmones de cerdo para consumo humano. Por esa razón, nunca encontrarás este platillo en Estados Unidos, no porque no les guste o no puedan adquirirlo, sino simplemente porque la ley lo impide. No obstante, en nuestro país, refiriéndose a China, los pulmones de cerdo siguen siendo un ingrediente permitido y bastante habitual. La población considera que, siempre que se garantice un origen confiable y un procesamiento adecuado, su consumo es seguro. Respecto al supuesto beneficio de los pulmones de cerdo para fortalecer los pulmones, desde una perspectiva científica, este efecto probablemente se deba más al calor del caldo y al factor psicológico de bienestar. En sí, el pulmón de cerdo está constituido mayormente por proteínas. En conclusión, los pulmones de cerdo no son tan peligrosos como se comenta. Afirmar que son bolsas de polvo resulta un tanto exagerado, aunque no dejan de ser un ingrediente que no debe adquirirse ni prepararse sin precaución. Si de verdad te agrada consumirlo, ten en cuenta 3 aspectos fundamentales: adquirirlo en buenas condiciones, limpiarlo adecuadamente y cocinarlo por completo. Mientras respetes estas 3 pautas, disfrutar de este plato tradicional de vez en cuando no representa ningún problema. La quinta parte, el intestino grueso del cerdo, también llamado tripa gruesa o feichang. Este plato provoca sentimientos encontrados. Muchos lo adoran, mientras que otros lo rechazan por completo. Quienes lo disfrutan, con solo imaginar unos fideos calientes acompañados de intestino grueso o un salteado picante y sabroso, se les hace agua a la boca. Esa textura firme y elástica, junto con su sabor grasoso, resulta simplemente exquisita. Sin embargo, quienes lo temen ni siquiera soportan su aroma característico. Al pensar en la función que cumple dentro del cuerpo del cerdo, suelen experimentar un rechazo psicológico. Entonces, ¿es seguro consumir el intestino grueso del cerdo? Es importante aclarar que si no se limpia adecuadamente, esta parte representa el mayor riesgo sanitario entre todas las del animal. Esto se debe a que es el conducto final por donde pasan los desechos y excrementos del cerdo, y está repleto de bacterias como E. coli y parásitos. Si no se realiza una limpieza adecuada, estos microorganismos pueden permanecer adheridos a las paredes del intestino. Cuando alguien consume intestinos que no han sido bien cocinados, puede experimentar vómitos, diarrea e incluso infecciones parasitarias severas.
Por esta razón, el manejo del intestino grueso de cerdo requiere paciencia y cuidado detallado. Es necesario frotarlo varias veces con sal, vinagre y harina, darle vuelta tanto por dentro como por fuera, y eliminar completamente cualquier resto o mucosidad. Se podría afirmar que más de la mitad del sabor y la inocuidad de este platillo dependen de esta etapa de limpieza. Si se limpia correctamente y se cocina durante un largo periodo a alta temperatura, la mayoría de bacterias y parásitos pueden ser eliminados. Pero aquí surge el inconveniente: actualmente, muchas personas prefieren no encargarse de esta tarea en casa y optan por consumirlo en restaurantes. ¿Puedes estar completamente seguro de que los chefs limpian los intestinos con el mismo cuidado que tú lo harías? Ahí radica el peligro. Si te toca un vendedor poco honesto que apenas los enjuaga antes de prepararlos, lo que ingieres no es solo sabor, sino también un riesgo potencial. Además de la cuestión higiénica, es importante considerar el nivel de grasa y colesterol que contiene esta parte. Aunque no posee tanta grasa como el tocino puro, normalmente se cocina con abundante aceite y condimentos fuertes para ocultar el olor. Por lo tanto, al final, acabas consumiendo una cantidad considerable de grasa y sal. Consumirlo regularmente puede incrementar los niveles de lípidos en la sangre y favorecer el aumento de peso. Al ser una víscera, posee un alto contenido de colesterol y purinas, lo cual puede ser peligroso para quienes padecen hipertensión, niveles elevados de lípidos o gota. Por eso, nuestra conclusión respecto al intestino grueso de cerdo es que sí es posible consumirlo, pero con ciertas precauciones. Debe estar limpio, cómelo en un restaurante confiable o límpialo tú mismo con mucho esmero. Debe ser en cantidades moderadas, no lo comas seguido ni en grandes cantidades. Disfrútalo solo de vez en cuando. La sexta parte, la carne del cuello del cerdo, también conocida como cervical o tejido linfático. Esta sección es la más contaminada del cerdo, un asesino silencioso que ya ha sido oficialmente prohibido como carne apta para el consumo. Esta área, denominada carne de ganglio en términos anatómicos, puede parecer simplemente un pedazo común de carne con grasa y músculo. Pero en su interior contiene numerosos ganglios linfáticos de tonos grises o amarillentos, que se perciben firmes al tacto. Estos ganglios linfáticos pertenecen al cerdo. ¿Para qué sirven? Funcionan como un sistema inmunitario y un centro de filtración de desechos del organismo del animal. Cuando el cerdo está enfermo o presenta inflamación interna, los ganglios acumulan bacterias, virus y toxinas, por lo que pueden estar cargados de restos de microorganismos, sustancias tóxicas e incluso pesticidas. Por otro lado, los productores de cerdos frecuentemente aplican medicamentos en esta zona del cuello, lo que puede dejar residuos de antibióticos y otros fármacos dentro de estos ganglios. Esta porción de carne está realmente llena de virus y toxinas. Pero eso no es todo, lo que resulta más riesgoso es la glándula tiroides, que también se encuentra cerca del cuello. Esta glándula posee una gran cantidad de hormonas tiroideas, las cuales son muy potentes y resistentes al calor. Ya sea que la hiervas, la haces o la frías, es complicado eliminar por completo estas sustancias. Si alguien consume sin querer partes de la glándula tiroides del cerdo, es como si se inyectara una hormona muy fuerte, lo que puede desencadenar síntomas de intoxicación tiroidea como palpitaciones, dificultad para dormir, ansiedad, sudoración, e incluso convulsiones o desmayos. En el pasado se han registrado incidentes reales de intoxicaciones masivas por el consumo de tiroides de cerdo, por lo que no resulta exagerado afirmar que esta parte es más nociva que otras vísceras. Debido a su alto riesgo, la normativa obliga a que en los mataderos oficiales se retiren por completo los ganglios linfáticos y la glándula tiroides del cerdo, considerándolos como residuos no aptos para el consumo. Sin embargo, en la práctica, siempre existen vendedores sin ética que, con tal de obtener ganancias, comercializan esa carne a precios muy bajos,
como sucede con la carne del cuello de cerdo, que suele rechazarse, o la carne proveniente de ganglios linfáticos. La muelen en secreto y la mezclan con carne molida de buena calidad para preparar rellenos, albóndigas o empanadas, vendiéndola como si fuera carne de primera. Al estar triturada, el consumidor no puede percibir la diferencia. Si alguien busca únicamente lo barato y adquiere carne molida de procedencia dudosa y precio extremadamente bajo, es muy probable que, sin saberlo, termine ingiriendo productos de mala calidad. Consumir este tipo de carne en pequeñas porciones durante un periodo prolongado no causará una intoxicación inmediata, pero los virus, bacterias y residuos de medicamentos presentes pueden afectar el organismo de manera gradual y acumulativa. Entonces, ¿cómo podemos protegernos las personas comunes? Ten presente esta recomendación fundamental: adquiere carne solo en supermercados, tiendas o mercados que estén regulados y sean confiables. Evita dejarte llevar por la tentación de ahorrar comprando carne molida a granel de origen desconocido y a precios sospechosamente bajos. Al momento de comprar carne, también es útil fijarse en ciertos detalles. La carne de cerdo fresca debería presentar un color rojo vivo o rosado, con un brillo natural. Si la carne luce opaca, sin vida, con una textura blanda, y al cortarla se notan tejidos granulosos o con formas extrañas, es motivo para estar alerta. Se puede afirmar que la carne y los ganglios linfáticos ubicados en el cuello del cerdo son verdaderas zonas tóxicas del animal. Mientras que otras partes mencionadas anteriormente solo representan un peligro si se consumen en cantidades excesivas, esta zona puede resultar dañina incluso con una sola porción. Muy bien, amigos, hasta este punto hemos repasado las 6 áreas más nocivas del cerdo, desde el cerebro, que contiene un alto nivel de colesterol, hasta el hígado y los riñones, que pueden acumular metales pesados. Pasando por los pulmones y los intestinos, que necesitan una limpieza minuciosa, y por último, la carne del cuello, que debería evitarse completamente. Nos damos cuenta de que muchas de las advertencias populares no son simples creencias sin fundamento, la mayoría cuentan con respaldo científico, aunque en ocasiones se exageran. Entonces, ¿significa esto que debemos dejar de consumir carne de cerdo para siempre? Definitivamente no. La finalidad de este video no es generar miedo, sino brindar conocimiento sobre la carne de cerdo, aprender a reconocer qué partes pueden representar un peligro para la salud y estar alerta. Lo más relevante es evitar las zonas realmente tóxicas que están prohibidas por la ley para su venta, como los ganglios del cuello o las fibras mal procesadas del cuerpo del cerdo. Si compras carne únicamente a través de canales oficiales y confiables, podrás minimizar casi en su totalidad el riesgo más alto. Respecto a las vísceras como el cerebro, el hígado, los riñones y los intestinos, todos ellos con un alto contenido de colesterol y considerados de riesgo, recuerde 4 términos clave: moderar cantidad y frecuencia. Si disfruta de consumirlos, está bien, pero hágalo con mesura. Ingiéralos ocasionalmente, como un plato especial, no como una comida habitual. Al momento de comprar carne, no se enfoque únicamente en el precio bajo. El dicho "lo barato sale caro" aplica mucho en lo que respecta a la seguridad alimentaria. A mayor calidad, mayor costo. Escoger productos limpios, frescos y de procedencia confiable es una manera de proteger su salud y la de sus seres queridos. Nuestros antepasados, en épocas de escasez, supieron aprovechar cada parte del cerdo para preparar platillos sabrosos. Eso refleja creatividad y conocimiento. Sin embargo, hoy en día, con mayor abundancia, contamos con los recursos y la información para optar por alternativas más saludables y seguras. Y si desea seguir recibiendo recomendaciones de salud basadas en evidencia científica que realmente puedan mejorar su vida, nos vemos en el próximo video. ¿Está convencido de que hacer ejercicio es indispensable para conservar la salud a medida que se envejece?
En mi trayectoria de 65 años cuidando articulaciones y huesos, he visto que el 99% de las personas tienen una percepción errónea sobre este tema. ¿Me creería si le dijera que esa rutina que practica a diario creyendo que es buena para su bienestar, en realidad, podría estar reduciendo su esperanza de vida y llevándolo directo a una cama de hospital? Mi nombre es Dr. Austin Clark, soy especialista en medicina interna. A lo largo de estas 6 décadas y media, he atendido a decenas de miles de pacientes, ayudando a recuperar articulaciones dañadas y corrigiendo espaldas deformadas. Hoy en día, muchos médicos jóvenes se guían únicamente por lo que dicen los manuales o los estudios científicos más recientes. En cambio, yo he dedicado la mayor parte de mi vida profesional a tratar directamente a personas mayores como usted. Hablo desde el conocimiento que proviene de ver y sentir el sufrimiento humano, no desde lo que se aprende en una página impresa. Es como si un abuelo afectuoso advirtiera con cariño a su nieto: por favor, nunca hagas esto. Recuerdo al señor Peter Jackson, de 72 años, quien viajó desde Seongnam, en la provincia de Gyeonggi. Me compartió que, desde que se retiró, su mayor satisfacción era subir semanalmente al monte Cheongyesan y al Gwanaksan. Un día comenzó a sentir molestias en la rodilla, pero pensó, es algo normal al ejercitarse, seguro los músculos se están fortaleciendo, y no le prestó demasiada atención. Sin embargo, terminó colapsando durante una caminata y tuvo que ser trasladado de urgencia a mi centro médico en una ambulancia. El diagnóstico fue devastador. Casi no quedaba cartílago en su rodilla, y se le detectó artrosis degenerativa en etapa avanzada. Entre sollozos me dijo: doctor, mientras muchos apenas pueden andar, yo estaba orgulloso de subir montañas con energía. ¿Cómo terminé así? Ese instante me dejó una lección muy clara: no es la cantidad de ejercicio lo que importa, sino cómo se realiza y su calidad. ¿Y usted, está seguro de que los ejercicios que hace a diario realmente benefician su salud? Tal vez realiza abdominales todos los días para eliminar grasa abdominal, rota el cuello para aliviar la tensión o hace press de piernas en el gimnasio buscando fortalecer los muslos. La realidad es que ciertas rutinas físicas podrían estar afectando de manera gradual, pero constante, sus articulaciones y su columna. Sin embargo, no se alarme de inmediato. En este video voy a explicarle de forma sencilla cuáles son los 7 ejercicios que debería evitar por completo si ya superó los 60 años, ya que pueden resultar tan perjudiciales como una toxina. Además, le enseñaré cuáles son las actividades físicas más recomendadas y la manera correcta de realizarlas, para que funcionen como un verdadero fortalecedor natural para su organismo. Si persiste en hacer ejercicios inapropiados sin conocer esta información, corre el riesgo de gastar todos sus ahorros en tratamientos médicos e incluso reducir su calidad y duración de vida. He visto a demasiadas personas pasar por eso en mi consulta. Pero usted, que está viendo este video ahora mismo, tiene la oportunidad de actuar con prevención. Puede evitar ese camino si se informa a tiempo. Mi mayor deseo como profesional de la salud es que todos podamos envejecer con bienestar, alegría y sin dolor. Así que comencemos con el primer ejercicio más nocivo para su espalda, los abdominales, que muchos hacen con la falsa creencia de que ayudan a eliminar la grasa del abdomen. Doctor, con el paso de los años ya no logro bajar la grasa del abdomen. Todas las noches hago 100 abdominales, ¿no es un buen ejercicio? Muchas personas me hacen la misma pregunta. Piensan que no hay mejor forma de eliminar la grasa abdominal que haciendo abdominales. Recuerdo al señor Chuk Hons, de 68 años, que vive en el distrito de Gangnam, Seúl, y que acudió a consulta el mes pasado. Fue profesor durante toda su vida y, tras jubilarse, se propuso tener un abdomen definido como esos famosos saludables que aparecen en la televisión. Por eso, mientras veía dramas todas las noches, realizaba 100 abdominales tumbado en el suelo. Sin embargo,
Después de 3 meses, un día sintió un dolor intenso en la espalda y se desplomó, sin poder levantarse nuevamente. Fue llevado a urgencias y los estudios indicaron una hernia discal aguda, su disco lumbar se había dañado. Me tomó la mano y dijo, doctor, solo quería perder un poco de barriga y verme como un abuelo saludable frente a mis nietos. Nunca pensé que acabaría así, sin poder usar bien mi espalda. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante.